Hola, soy Pacheco y esto es De Haciendas y Leyendas. Acompáñenme. Gran familia de Haciendas y Leyendas, bienvenidos nuevamente. Este es su programa, este es su canal. La verdad es que me siento muy contento porque seguimos aquí en San Pedro Tlaquepaque. Esta serie de programas que hemos tenido aquí en la Villa Alfarera, la verdad es que no se han hecho solo. Hemos contado con el apoyo de Carla Sagún. Carla, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por recibirnos nuevamente aquí en Tlaquepaque. Al contrario, bienvenidos. Carla, explícale al público, por favor, cuál es tu función. Así como no, con mucho gusto. Yo soy Carla Sagún, soy titular de la jefatura del Museo Pantaleón Panduro, que es un museo es un museo municipal en el cual tenemos el acervo de todas las piezas del Premio Nacional de la Cerámica. Y ahora desde Casa Morelos, donde están exhibiendo una valiosísima exposición, Carla. Así es, les comento que estamos aquí en esta casa patrimonial preciosa, estamos exponiendo Aurora de San Pedro, que es una de las exposiciones que enmarca el centenario de Jalisco 200, que estamos conmemorando la adhesión de San Pedro Tlaquepaque, Toluquilla, Santa Anita, entre otros pueblos, al Estado Libre y Soberano de Jalisco. Precisamente el día de mañana, 16 de junio, se cumplen los 200 años en que somos Estado de Jalisco. Y vamos a conocer lo que es la historia de esta casa, de la Casa Morelos. Eso nos vas a prestar, Aldo. Claro que sí, les vamos a pasar con Aldo Fierros, que es nuestro cronista del municipio, y después también el doctor Arturo Camacho Becerra, que es nuestro investigador y curador titular del Comité de los Festejos del Bicentenario, para que vean la maravillosa exposición, cómo vivían en una casa tradicional aquí en Tlaquepaque, más aparte toda la parte histórica. Pues invita a la gente a que se vengan a Tlaquepaque, no solo a la exposición, sino lo que más podemos ver. Así es, Tlaquepaque tenemos cosas encantadoras, maravillosas, sus artesanos, sus comercios, tenemos también las casas patrimoniales, como Casa Morelos, que es una casa patrimonial y un centro de exposiciones. Tenemos el Centro Cultural El Refugio, que también tenemos exposiciones de artistas muy importantes, su planta, que es impresionante también, la historia de ese monumento, y aparte, ahí cerquita, el Museo Pantaleón Panduro, que es el que yo tengo el honor de dirigir, donde también tenemos una preciosa y valiosísima exposición de casi 800 piezas de todos los artesanos que concursan en el Premio Nacional de la Cerámica, y que pronto, en cosa de una semana, vamos a tenerlos a todos en el Centro Cultural El Refugio. Carla, de verdad te agradezco mucho. Ustedes no dejen de venir a Tlaquepaque. La verdad es que Tlaquepaque, punto referente para la identidad de México y Jalisco. Entonces, Carla, así muchísimas gracias por recibirnos. Al contrario, bienvenidos. No se pierdan, nosotros seguimos, vamos adentro con algo. Pues con la magia de la edición ya estamos en el interior de lo que es Casa Morelos y estoy muy contento de recibir nuevamente a Aldo Fierros. Aldo, ¿qué tal, Pacheco? ¿Cómo estamos? Seguimos aquí de ronda por Tlaquepaque. Seguimos conociendo y llenándonos de la cultura que tiene Tlaquepaque. Así es, pues hoy nos encontramos en una nueva casona de esta serie de conjuntos arquitectónicos que ya lo visitamos en cápsulas anteriores, ahí por el Andador Independencia, sus calles contiguas. Hoy nos encontramos en la calle Morelos, aquí en Tlaquepaque, en el 256, que es donde está ubicada esta casona, y que bueno, pues ya en tomas anteriores vimos el exterior de esta casona de aquí de Tlaquepaque, que también es de estas arquitecturas de finales del siglo XVIII, del periodo colonial, pero sobre todo del siglo XIX.
Entonces hoy estamos en el ingreso ya de esta Lo que es casona. el ingreso principal. Así es, esta parte se le denomina el zaguán, que es la entrada justamente con estos pórticos pues más de tamaño grande, ¿verdad? Sí. Y que nos ingresan pues justamente a estas casonas. Tenemos aquí un área contigua donde anteriormente se encontraba la biblioteca. He de contarte un poco de los antecedentes históricos de esta casa o de esta casona. Fue propiedad, por historial catastral, el más antiguo que tenemos, perteneció a la señorita Margarita Weber, esposa de un prolífico político y literato jalisciense como fue José López Portillo y Rojas. Okay. Entonces, no es José López Portillo presidente. No, aunque sí tienen parentesco, tenía el presidente con esta familia jalisciense. Creo que el abuelo era el que tenía la descendencia de él. Pero bueno, en el caso de Jalisco, es un prolífico literato con una obra muy vasta. Quizás su obra más conocida es La Parcela, ¿verdad? Que es esta novela costumbrista del siglo XIX. Y que bueno, pues esta casona perteneció a esta familia, que era también una parte de la élite de entonces tapatía adinerada, y que también tenía sus casas de descanso veraniegas aquí en Tlaquepaque, como muchas otras familias, como los Martínez Negrete, ¿no? Que también fueron inclusive hasta benefactores de Tlaquepaque con el santuario de Nuestra Señora de la Soledad, y también en cápsulas anteriores con esta cuestión del refugio, que también ellos fueron auspiciantes de esta obra. Oye, estamos en el zaguán, me llama mucho la atención que en casi todos los zaguanes que hemos visto, pues, la cruz siempre está presente. Así es, los elementos religiosos, tú sabes que hay una mezcla muy importante. Esto va a llegar hasta la separación de iglesia y estado a mitad del siglo XIX prácticamente. Entonces la religión es una parte muy importante dentro de este ideario colectivo que tenemos de entonces. El zaguán, igual también la parte de la techumbre la tenemos, es un edificio que fue restaurado en 2020, una vez que lo adquiere el Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, hoy forma parte del patrimonio municipal, y tuvo ahora esta orientación cultural, pero en eso pues hubo una obra de restauración y de rescate de esta casona muy importante. Sobresalen también los arcos. Así es, tenemos de hecho el ingreso principal de esta casa es su patio central, y alrededor de ella está esta serie de pórticos, portales, ¿verdad? A su alrededor, que son arcos de medio punto y columnas dóricas en el estilo arquitectónico, que es un estilo muy sobrio, neoclásico sobre todo, pero también vamos a ver una serie de elementos de otras corrientes arquitectónicas, como es el barroco, sobre todo en este tipo de tocados que tenemos también en los extremos de los pórticos. Ajá, que de hecho pues se nota justamente el adorno, ¿verdad? El barroco es una corriente arquitectónica muy adornada. Entonces se va a ver esta mezcla de elementos. El barroco lo vemos más presente en la época colonial, pero ya con los estilos más sobrios que te decía de estas columnas dóricas, por ejemplo, pues son estilos más neoclásicos. Entonces esta es la arquitectura que guarda justamente esta casona, y pues tenemos otros elementos también propios de la época, ¿verdad? Podemos ver sobresalidos también ahí algunos elementos de esta cantera, ¿verdad? Que se hizo rescate en esa restauración, y también de algunos candelabros en los techos que también están muy adornados. Oye, ¿cuándo es que deciden recuperar Casa Morelos? En el año 2020, la administración 2018-2020 se preocupó por la situación en la que se encontraba la casona. Después de esta familia que te mencioné, los Portillo y Weber, ya con esta conjunción de matrimonio entre doña Margarita Weber y José López Portillo y Rojas, esta familia de descendencia pues va a tener también unos personajes muy importantes dentro de la política y de la literatura jalisciense, pero después ellos van a vender esta casona. A inicios del siglo XX venden la casona a una serie de particulares a lo largo del siglo XX, y va a ser hasta el siglo XXI, en el año 2020, cuando el ayuntamiento va a adquirir esta propiedad y prácticamente la va a volver a rescatar, a renovar. Hay que decirlo que por estar ubicada dentro de una zona catalogada de cuestión patrimonial, zona de patrimonio edificado, pues la reglamentación es muy, muy clara. Es una casona que también está bajo resguardo del INAH con esta normatividad patrimonial a nivel federal, pero el municipio también tiene sus reglamentos de centro histórico, y ahora con la catalogación también dentro del polígono de Pueblo Mágico, pues tuvo que ser una restauración con una arquitectura y con un arquitecto, ¿verdad?, que tuvo que tener un proyecto de restauración pues muy acorde a las directrices que nos dan la cuestión patrimonial. Entonces es un ejercicio que se hizo de rescate muy interesante, y que pues prácticamente se permitió conservar mucho del estilo que tuvo esta casona. Ahora hay que conservar y salvaguardar lo que son
aquellos lugares o aquellos monumentos, palacios, casonas, etcétera, etcétera, que le dan identidad a lo que es Tlaquepaque. Luego entonces lo que es Casa Morelos no pierde esa esencia de casa de campo de las familias ricas de aquel entonces. Así es, forma parte de estas casonas que van a ser adaptadas para la élite que radicaba en Guadalajara, pero que en las cuestiones de verano, en las cuestiones de los fines de semana, que inclusive con estas recreaciones de la época del siglo XIX, de los viajeros extranjeros sobre todo, que hablan de unos paseos hermosísimos, el ingreso era justamente por el hoy Boulevard Tlaquepaque, ¿verdad? Entonces nos dan unas recreaciones de unas avenidas totalmente arboladas, con afluentes fluviales, y que la Villa de San Pedro, o entonces Villa de San Pedro Tlaquepaque, pues fue el lugar de acogimiento para todas las élites tapatías. Aquí edificaron estas casonas, que eran pues ahora sí que sus casas fuera de la rutina que ellos tenían. Para olvidarse del estrés de la ciudad. De la época, ¿no? De la época. Desde entonces la metrópoli de Guadalajara pues ya comenzaba con esos estragos, ¿no? Entonces Tlaquepaque era el lugar de descanso por excelencia. Y estas familias pues se dedicaron a edificar estas casonas para pasar esos días en familia, e inclusive en las recreaciones de estos viajeros dan cuenta de la vida cotidiana de los sanpedrenses de aquel entonces, con esta cuestión de la vida cotidiana, las festividades. Decía hace un momento y recreaban la parte de las fiestas de junio. Estamos en junio y son las fiestas justamente patronales aquí en San Pedro Tlaquepaque, el día 29 con el patrono San Pedro, apóstol. Y justamente en esas recreaciones dan cuenta de toda la verbena popular que se daba lugar aquí en San Pedro Tlaquepaque. Me llama muchísimo la atención el balcón. Así es, bueno, también cuenta en un área de la casona con esta segunda planta, aunque originalmente era de una sola planta, pero se conserva el estilo arquitectónico en este proceso de restauración que hicieron, parte de la herrería también de la época, pero no solamente tenemos el balcón, sino también una cocina de la época, estas cocinas con esos fogones de antaño y con una lógica justamente de estos elementos de arte que los vamos a ver presentes ahorita ahí en la cocina, que nos va a transportar a esa época también. Una época verdaderamente hermosa por todo lo que nos has platicado, que le da mucha identidad a lo que es Tlaquepaque, Jalisco y por supuesto a México, ¿no? Y actualmente Casa Morelos, ¿qué función tiene? Así es, bueno, pues platicarte, a partir de su restauración en el año 2020, actualmente es la vocación cultural que tiene esta casa. Ha sido sede de eventos como sesiones solemnes del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, pero también ha albergado a muchas de las exposiciones muy buenas que aquí en Tlaquepaque se han generado. Platicarte, por ejemplo, el mes anterior tuvimos a la exposición Linajes de Barro, un recorrido por las principales familias artesanas y de su obra de Tlaquepaque, por mencionarte dos maestros artesanos muy importantes en Tlaquepaque, los Panduro, y también a don Ángel Carranza, ¿no? Que lleva justamente, tanto el Museo Pantaleón lleva su nombre y la Escuela de Artes y Oficios también lleva el nombre de Ángel Carranza. Pero estas exposiciones, platicarte, esta de Linajes de Barro fue enmarcada dentro de las actividades del Festival Cultural de Mayo, que es del gobierno del estado de Jalisco, teniendo como sede Tlaquepaque y la Casa Morelos por excelencia, y actualmente en este mes de junio, a partir del 13 de junio, la exposición de Aurora de San Pedro, con un recorrido de la época, con la costumbre ahí presente dentro de la ambientación que tiene esta casona, inclusive por la misma casona ambienta esa parte importante, y con los objetos, con el arte, con la historia, y también con aquellos aspectos históricos de la época en el marco de estos 200 años del nacimiento de Jalisco, con la presencia de los pueblos de Tlaquepaque que abrazaron la causa federalista. Ya nos comentó Carla al inicio de este programa que íbamos a hacer un recorrido por la exposición con el doctor Arturo Camacho, y la verdad es que no se la pueden perder, va a estar muy padre. Yo ya la vi, la verdad está muy padre. Aldo, no queda más que agradecerte todo este recorrido, todo este tiempo que nos has brindado en lo que es Tlaquepaqueando, y de verdad te agradezco mucho. No, al contrario, Pacheco, a ti, a todos los amigos del canal de YouTube, síganos. Tlaquepaque está de moda, Tlaquepaque los recibe con los brazos abiertos, y bueno, pues que sea la primera de muchas visitas de ustedes y de todos aquellos a los cuales nos van a estar viendo a través de ustedes. Seguramente seguiremos viniendo, tenemos por ahí preparado ya lo que es las cápsulas del Centro Cultural del Refugio, la verdad que también va a estar muy bueno. Entonces, no se pierdan estos programas, aquí seguimos. Aldo, te agradezco mucho. Pacheco, un gusto como siempre. Ustedes no dejen de escribirnos, no dejen de comentarnos, suscribirse, dar like, compartir. Sus opiniones son muy importantes para todos nosotros. A la producción, como siempre, gracias. Male, Sofi, Fer, Tania, Sandra, Miguel, detrás de cámara, como cada día. Aquí nosotros seguimos. Pásenla chido.